Ahí está. Bien, entonces como les decía, esta porción es preciosa y vamos a ver muchos elementos, ¿cierto? Proféticos, elementos que traen un gran significado, ¿cierto? Precisamente a través de la vida de Sara, ¿cierto? Que podríamos decir la matriarca también, la madre, en el sentido de esposa de Abraham. Ambos tienen que ver con una tremenda promesa en la cual nosotros estamos hoy día. ¿Cierto? Y por lo tanto, como les decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hombres y mujeres de fe, amén. Entonces vemos que Sara va a cumplir un rol tremendamente importante, tremendamente profético también, en conjunto con la vida de Abraham. Y en esta porción, que es la parachá número 5, Hayé y Sará, que es la vida de Sara, en Génesis 23 del 1 hasta el 25, 18. Amén. Entonces vamos a la escritura, ¿cierto? Dice Génesis 23 en adelante, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Amén. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Que hay algo especial en realidad cuando menciona, ¿cierto? La muerte de Sara, ¿cierto? Se señala la edad y en hebreo esta se escribe de una manera muy especial. Se escribe que ella murió a los 100 años y 20 años y 7 años, ¿ya? Y por lo tanto ahí también también ahí hay un análisis respecto de por qué la edad de la cual ella muere, ¿cierto? Se menciona de esa manera, como en forma separada, como que si fueran tres tiempos, ¿cierto? Distintos, o tres etapas en su vida, ¿ya? Algunos señalan que 100 años, ¿cierto? Es la etapa donde ella vivió la promesa, ya en 20 años, ¿cierto? Es lo que añade los 120 años, que es lo que el padre determinó, ¿cierto?, que fuera la vida del hombre, 120 años, y luego 7 años, ya que son 7 años que nos hablan de la perfección, ¿ya? Sabemos que el número 7, el año de la perfección. Ahora, es muy interesante también ver que su edad, ¿cierto?, de 127 años también, si la relacionamos a la edad en que ella recibe la promesa, que es a los 90 años, Sara tenía, ¿ya? Abraham tenía 100 años cuando concibe a Isaac, ¿cierto? Son padres de Isaac. Sara tenía 90 años, ¿ya? Significa que Sara muere a los 127 cuando su hijo Isaac tenía 37 años, ¿ya? Eso es muy interesante también porque el periodo en que Isaac hubiese sido sacrificado, llevado al monte, ¿cierto?, para ser ofrecido, como holocausto, puede haber estado efectivamente entre los 30 y los 37 años, ya era un hombre. Algunos por ahí también alinean un poco que podría haber sido precisamente como lo conversábamos la semana pasada, lo comentábamos, que podría haber sido a los 33 años, ya entendiendo de que hay una figura profética en Isaac, ¿cierto? Y por lo tanto, bueno, eso no lo podemos precisar, pero vemos efectivamente de que entre los 30 y 37 años aproximadamente, Isaac habría sido llevado y podría haber sido ofrecido como holocausto, ¿ya? También esta edad de Sara, ¿cierto? Es el único caso en la escritura que se menciona de esa manera. Entonces, eso también deja allí abierto un análisis. A lo mejor después Ricardo tendrá algún comentario también más profundo a ese punto, pero por lo menos eso es lo que le puedo señalar, que es lo que se comenta y la opinión en cuanto a la forma en la que se mencionan los años de la vida de Sara, ¿ya? Entonces, 100 años, ¿cierto?, que tiene que ver con el tiempo de la promesa, 20 años más, que es el límite, ¿cierto?, establecido por el Señor después de Noé, y 7 años, ¿cierto?, que representan la plenitud, completo, el número perfecto, que también ella pudo disfrutar la promesa de Isaac. Amén. También es que también dice que es el único, digamos, dato que se menciona con respecto a la edad, ¿cierto?, de una mujer, ¿ya? Tenemos que entender que en la escritura siempre las edades
y los años que vivió alguien siempre son mencionados respecto al varón, respecto, ¿cierto?, a las descendencias, ¿cierto? Los linajes se muestran siempre a partir de los varones, de los hombres. Y acá es importante como en este caso sí se menciona de Sara, ¿ya? Entonces algo especial también, ¿ya? Y eso también la palabra en el fondo le da un realce, le da una importancia y le da, ¿cierto? Un carácter de una mujer que tiene que ver, obviamente, con todo lo que es la promesa en la cual nosotros también hoy día hemos sido alcanzados. Amén. Eh, También vemos en este pasaje, ¿cierto?, que cuando Sara muere, Abraham tiene que ir hacia allá, ¿ya? Tiene que ir donde estaba ella. Entonces, también vemos acá que probablemente Abraham en ese momento no estaba con Sara, ya no se encontraba. Hay que entender que Abraham había sido prosperado, tenía muchos ganados, tiendas, criados, etcétera, y por lo tanto puede de que haya tenido lugares o rebaños o ganados, ¿cierto?, en otros lugares, y por lo tanto puede que en ese momento, en la muerte de Sara, él no haya estado con ella, por lo cual tuvo que ir, ¿cierto?, al lugar donde ella murió y luego buscar, ¿cierto?, todo lo que después es la tumba para sepultar a su esposa, ¿ya? Vamos aquí, entonces también continúa la escritura en Génesis 23, ya dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, o su difunta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi difunta, a mi muerta delante de mí. Entonces vemos cómo él, sabemos que Abraham, él salió de su tierra en una dirección que el Señor le mostró con una promesa, y vemos de que el forastero era extranjero en tierra y por lo tanto buscaba un lugar para sepultar a su esposa. Entonces vemos acá en primer lugar que Abraham, ¿cierto?, declara que él, el Señor, Elohim, es el dueño de la tierra. Amén. Romanos 4:13 dice, porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de fe. Entonces vemos que él caminó en fe, caminó en obediencia por una promesa en la cual él heredaría la tierra. Precisamente la tierra en la cual se encontraba, la tierra de Canaán, era una promesa que el Padre le había hecho a él, pero que todavía, ¿cierto?, no se cumplía. Y por lo tanto él camina como forastero, como extranjero. Nosotros también hoy caminamos como extranjeros, ¿cierto?, en esta tierra, amén, sabiendo que nuestra nacionalidad, ¿cierto?, todavía no se cumple, todavía no se manifiesta, hasta que entremos a la tierra prometida, ¿cierto?, al tiempo en que solamente Yeshua nos va a permitir entrar. Él es la puerta por la cual vamos a entrar nosotros a la tierra prometida. Amén. Y por eso hoy día perseveramos, ¿cierto? Dice la palabra, somos embajadores, ¿cierto?, en este momento, en medio, entre todas las naciones en las cuales hemos sido esparcidos. El Padre nos ha llamado de distintos lugares y en esos lugares nosotros hoy día perseveramos en Él hasta que el Señor vuelva y entremos a la promesa, al cumplimiento de nuestra salvación, de nuestra promesa. ¿Ya? El Señor le prometió la tierra a Abraham. En Génesis 15, 18 y 19 dice, en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, todas esas tierras que estaban ocupados principalmente por la descendencia de Canaán, ¿ya? La descendencia de Cam, ¿cierto? Canaán, y de ahí todos los hijos de él fueron precisamente los que estaban ocupando estas tierras. Amén.
y es la tierra que el Señor le promete a Abraham y a su descendencia. Recuerde, somos por la fe, hermanos, nosotros descendencia de Abraham. Y es por eso que podemos acceder al pacto, a las promesas y a la herencia de la tierra que el Señor nos ha prometido. Hebreos 11, del 8 al 9, ¿cierto? Vamos a ver cómo Abraham siempre se reconoció como extranjero y peregrino. Dice, por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos cómo él habitó en tiendas, habitó como extranjero en la propia tierra que tenía como promesa, y eso es algo muy, muy interesante. Amén. Ahora, viene el momento en el cual se comienza a negociar lo que es la tumba para enterrar a su esposa, a Sara. Génesis 23 del 5 en adelante dice, y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y les habló diciendo, si tenéis voluntad de que sepulte a mi difunta, separándola de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. Entonces acá vemos la petición de Abraham precisamente de pagar, de comprar parte de la tierra, ¿cierto? De un lugar específico para que pudiese sepultar a su esposa. Ahora, ¿qué ocurre? Acá vemos algo interesante porque los nombres en la Biblia siempre nos van a dar significados. Ya es muy importante que nosotros podamos ir también al hebreo, podamos ir a las palabras, ¿cierto? En las cuales nosotros hoy día leemos nombres, pero en hebreo, en la cultura hebrea, recuerde, el nombre es muy importante porque el nombre determina propósitos, el nombre determina también características, atributos, determinan también quizás la escena, los sentimientos, las emociones o las situaciones que se vivían en ese momento. Por eso, cuando habla a los hijos de Het, ya es importante entender que los hijos de Het eran descendientes de Canaán. ¿Se acuerdan? Aquel que fue maldecido por Noé. ¿Ya? Hay una generación que fue maldecida por Noé. Y por lo tanto, de allí viene, dice Génesis 10, del 15 al 18, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, ¿ve? Y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo y al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Emateo. Después fueron esparcidas las familias de los cananeos. ¿Amén? Entonces, todos los cananeos vienen de Canaán. De ahí viene la palabra Canaán, cananeos. Y Het era uno de los hijos de Canaán, ¿ya? Los eteos, ¿ya? Y por lo tanto, la palabra Het en el Strong 2865, Het o Het, significa terror, ¿ya? Terror. Y es un cananita, ¿cierto? Aborigen. Y esta palabra Het viene del H del Strong 2865 del hebreo, que es la palabra Hatat, ¿ya? Y Hatat, ya dice acá, es la raíz primaria propiamente postrar, de aquí derribar, bien sea por violencia o por confusión y temor, ya acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, temer, ¿se dan cuenta? Quebrantar, quebrar. Entonces, allí podemos también ver que hay una negociación, ya que probablemente implica un cierto temor de Abraham, ya una cierta amenaza por la cual él no confía en acceder gratuitamente a la tierra, porque eso sabemos que posteriormente iban a haber conflictos entre su descendencia, ¿cierto? La descendencia de la promesa
contra aquellos pueblos que ocupaban esa tierra. Amén. Entonces él decide a toda costa, con mucha humildad, como lo vemos en el pasaje, de comprar y pagar legítimamente para ser dueño de esa tierra. Amén. Entonces dice la palabra, Génesis 23 del 10 al 13, y Efrón habitaba en medio de los hijos de Het. Y respondiendo Efrón, Eteo, ya también en los hijos de Het, Efrón, ya, dice, Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, dijo, no, señor mío, óyeme, el campo y la cueva que está en ella te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo, sepulta a tu difunta. Pero Abraham se postró ante el pueblo de aquella tierra y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra. Escúchame si te parece, acéptame el valor del campo y sepultaré allí a mi difunta. Amén. Entonces insiste nuevamente en pagar, ya en legítimamente ser dueño de esa tierra. Amén. Después continúa, dice, y Efrón respondió a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Y atendió Abraham a Efrón y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het. 400 siclos de plata avalada por los mercaderes. Amén. Entonces acá vemos cómo efectivamente Efrón le pone un precio a esa tierra, ya no un precio bajo, ya un precio bastante alto, pero que gracias a la bendición también que Abraham tenía de parte de Elohim, él tenía la provisión y pudo pagar esa propiedad. Eso era muy importante, ya porque así él legitimaba ser dueño de esa tierra, ya, y evitar los conflictos posteriores que podía tener con aquellos pueblos. Entonces, él paga, ¿cierto?, 400 ciclos de plata, ¿ya? Las referencias nos indican que un ciclo de plata equivale a 5,7 gramos de plata. Por lo tanto, 400 ciclos de plata podrían haber sido 2.280 gramos de plata, o sea, 2 kilos y fracción, ¿ya? De plata, o sea, una cantidad considerable, amén. Pero él estuvo dispuesto a pagarla por su esposa, ¿ya? Vemos que él no quiso recibir algo gratis, quiso pagar, quiso honrar también el lugar donde iba a estar su esposa y no lo quiso recibir de forma gratuita o de palabra, amén. Así que él con los testigos cerró también un acuerdo. Dice la palabra también, continuando con el relato, y se estableció el campo de Efrón que estaba en la Macpelá delante de Mamre, el campo y la cueva que estaban en él, y toda la arboleda que está alrededor del campo en todo su límite quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva del campo de la Macpelá frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. Amén. Entonces allí Abraham cuenta con el lugar para la tumba, una tumba muy importante, ¿cierto? Porque no solamente vemos que Sara después sepultada allí, sino después también la descendencia de Abraham, de Isaac, ya las esposas también de Jacob, de Isaac, entonces una tumba muy importante después. Ya, continuando en Génesis 24, del 1 al 4, ya comenzamos también con el proceso de la búsqueda de la novia, ¿ya? De la novia para Isaac. Entonces tenemos que ir viendo ya, ¿cierto?, los tiempos en que después de los 37 años de Isaac, que fue la edad que tenía cuando su mamá, Sara, falleció, ella tenía 37 años. Después de allí en adelante, ya viene esta etapa de la búsqueda de la novia. Dice, y era Abraham anciano, entrado en días,
Y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra en la que nací y a mi tribu, y tomarás de allí mujer para mi hijo Isaac. Entonces acá vemos algo muy importante. Vemos una promesa, ¿cierto? Un pacto que Abraham hace con su siervo, el más antiguo, ¿ya? Ese siervo probablemente era el Eleazar, ¿ya? Que recuerden que es mencionado, ¿cierto? Que cuando él no tenía descendencia iba a heredar, ¿cierto? Su siervo, ¿ah? Que era prácticamente como su mayordomo. Era un hombre que tenía mucha importancia dentro de todas las labores y el cuidado de la casa y de los bienes que tenía Abraham. Entonces, ellos hacen ahí un juramento delante de Dios y el gesto era poner la mano bajo el muslo, ¿ya? Esa señal era una señal de compromiso, ¿ya? No era como hoy en día que usted tiene que ir ante un notario, firmar algo, ¿no? En ese tiempo la palabra tenía mucha importancia, las promesas tenían mucha importancia. Y por lo tanto aquí vemos cómo es encomendado este siervo para ir a buscar esposa para Isaac. Y es muy importante, no podía ser de mujeres cananeas, ¿ya? Recuerden que toda esa descendencia posteriormente va a ser destruida, va a ser eliminada, va a ser desarraigada de esa tierra por su pecado y por su maldad, ¿cierto? Hasta que la descendencia de Abraham, Israel, pudiera tomar posesión de la tierra. Y por lo tanto pide a Abraham que se escoja una mujer de su tribu, de su pueblo. Amén. Entonces, vemos también acá que Abraham no se encontraba viviendo con Isaac, ¿ya? Porque Isaac estaba en otro lugar. De hecho, no se menciona durante toda la muerte de Sara, no se menciona a Isaac, sino que este aparece ya cuando el siervo regresa con la esposa para Isaac. Ahí recién él aparece en escena. Entonces, eh, vamos a ver que, ahí, bueno, anoté también algo que ya les había mencionado, ¿cierto? La edad de Abraham, la edad de Sara, la edad en que fallece Sara y la edad que tenía Isaac, ¿cierto? A esa etapa. Y también muy probable, ¿cierto? Que coincidiesen los años de la muerte y el sacrificio de Yeshua con el símbolo profético de sacrificio de Isaac, ¿ya? Probablemente a los 33 años podría coincidir perfectamente. Bueno, después de los 37 años entonces ocurre este acontecimiento en el cual Abraham envía a su criado. Entonces vemos acá que su criado era Eliezer, ¿se acuerda? Ese Damaseno que menciona la escritura. Y por lo tanto, Eliezer, su significado es Eliezer, ¿ya? Es como Ebenezer, ¿ya? Eliezer, que significa a quien Elohim ayuda, ¿ya? O ayuda de Dios, ayuda de Elohim, ¿cierto? Él es siempre la compresión de Elohim, de Eloah, ¿ya? Y Ezer es ayuda, ¿ya? Por eso decimos Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, Eliezer, Elohim es mi ayuda o ayuda de Elohim. Y por lo tanto, vemos acá una figura muy, muy especial y comenzamos a ver todo un diseño profético en el cual Abraham envía a su siervo, de la misma manera que el Padre, como dijo Yeshua, yo rogaré al Padre y os enviaré un consolador, amén, un ayudador, Él estará con vosotros, amén. Entonces vemos acá una figura de el Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el que prepara, el que busca a la novia. Hermanos, si nosotros hemos sido llamados, hemos escuchado la voz del Espíritu, es porque el Padre nos mandó a buscar. Somos los que hemos oído la voz de Él para regresar, para salir, hermanos, de las estructuras, para salir de la religión, para salir de todas aquellas doctrinas de hombres y poder sumergirnos en la palabra, en la verdad del Señor. Y por lo tanto es el Espíritu Santo el que hace esa ayuda, esa obra en nosotros, ¿cierto? Para poder encontrar y hallar la novia
para el Mesías, para el Señor. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos una figura aquí profética. Vemos a Abraham como el padre. Vemos a Isaac como su hijo, como el hijo Yeshua. Y vemos a Eliezer como el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Y, por supuesto, la búsqueda de la novia, que es Rebeca o Rivka. Entonces, todos estos elementos nos van entregando un mensaje, ¿ya? Y vamos a ver entonces las características de... Hay un micrófono que se abrió, no sé si lo... para que silencien. Entonces, vemos las características de la novia. Ya, primero, que la novia debe dejar su tierra y su parentela. Amén. Por lo tanto, vemos acá que se deben dar ciertas condiciones, ¿ya? En cuanto a la novia para que ésta pudiese ser apta, pudiese ser de alguna forma confirmada por Elohim, ¿ya? Tenían que ocurrir ciertas condiciones, ¿ya? Para que fuera la esposa apropiada, la novia para Isaac. Entonces debía dejar su tierra y su parentela. La novia también debía tomar la decisión de venir o no para recién conocer al novio. Ya es algo muy interesante porque ella no ve a Isaac sino hasta que después que acepta seguirlo. Amén. Y Rebeca, vamos a ver que es el prototipo de la novia del Cordero, ya en el cual nosotros lo amamos sin verlo. Dice, bienaventurados aquellos que han creído, ¿cierto? Y que no lo han visto. Amén. Porque muchos hemos creído y no lo hemos visto, pero hemos oído su voz. Amén. Y hemos decidido seguirle, amarle, hasta que podamos encontrarnos con él, verle cara a cara. Amén. Hoy día le conocemos a través de su palabra. Su palabra nos va revelando al Señor. Y por lo tanto, hoy día hemos tomado una decisión por fe, no por vista. Amén. Mire cómo es este prototipo de Rebeca. Amén. Que cuando escucha el llamado va prácticamente con ojos cerrados, con fe, porque sabemos que es realmente el llamado del Señor a seguirle, hermanos. O sea, hay que tener una fe grande para seguir al Señor sin haberle visto, hermanos. Y eso es algo que también se destaca en este pasaje. Dice Génesis 24:7, Adonai, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esas son las palabras de Abraham a su siervo. Amén. Declarando de que el ángel, él enviará su ángel. Sabemos quién es el ángel del Señor, el ángel de Adonai. Es Yeshua mismo, él allí siendo parte de todos, siendo el protagonista, siendo el actor, siendo el que guiaba todas las cosas, todos los acontecimientos para que ocurriesen de esa manera. Entonces, la búsqueda de la novia, dice en la escritura, Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará su ángel delante de ti, le dice al siervo, y de allá tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y si la mujer no quiere acompañarte hasta esta tierra, quedarás desligado de mi juramento. Y puso el siervo su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y una porción de todos los bienes de su señor y fue encaminado a Aram, Naharayim, a la ciudad de Nacor. Ya recuerden, Abraham viene de esa tierra y por lo tanto allá manda a buscar de su familia, de sus descendientes, van a buscar una esposa. Y siempre todos los elementos, hermano, cuando la Biblia da un detalle es porque no es por mencionar, no es por mencionar o describir, sino que todo detalle, toda palabra, siempre va a tener un significado en el cual nos va conectando proféticamente con todos los acontecimientos.
Entonces, vamos a ver significados proféticos, ¿cierto? Él es enviado a Mesopotamia, ¿ya? Que Mesopotamia significa confusión, ¿ya? Muy parecido a lo que era la tierra, ¿cierto? Recuerden, en Mesopotamia, en esa zona se construyó la Torre de Babel, ¿ya? De allí fueron dispersas, ¿cierto? Las naciones en toda la tierra. ¿Ya? Y dice la palabra y menciona 10 camellos, o sea, porque la Biblia menciona 10 camellos. Podría decir, tomó los camellos o tomó sus camellos y partieron. Pero cuando menciona un dato siempre hay una conexión y vamos a ver entonces los 10 camellos puede tener relación con los 10 mandamientos, puede tener relación con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Recuerden, Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay que entender toda una conexión en esto. Entonces podemos relacionar también aquellos 10 camellos con las 10 tribus, las tribus del norte, las tribus perdidas, las tribus que hoy día están siendo llamadas. Nosotros estamos siendo llamados, ¿cierto? Como casa de Israel, como pueblo del Señor. Ahora, también toma regalos, dice, toma de las posesiones para enviarlas. Entonces, vamos a ver también acá que dice la palabra que él repartió dones a los hombres, que él dio regalos, recuerde, dones, regalos. Y por lo tanto son los que el espíritu de santidad, nos da, ¿cierto? A la novia, a su pueblo, a sus escogidos. Él les da dones, dones. Y por lo tanto vamos a ver ahí la escritura, muchos pasajes. Anoté este de Primera de Corintios 12, del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Amén. Por lo tanto, hermanos, todos tenemos dones, todos hemos recibido regalos del Espíritu. Y es necesario, hermanos, que esos dones, esos regalos, ese servicio, ¿cierto? Esos talentos, esas llamados que el Señor le ha puesto a cada uno, también los podamos ejercer. Hay distintas gracias, pero dice la palabra que el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo. Amén. Quien nos da aquellos regalos. Por gracia hemos recibido estos regalos que nos preparan, hermanos, nos capacitan para poder estar en condiciones para poder recibir al Señor, al novio cuando Él regrese. Seguimos con la palabra, dice en Génesis 24, del 11 al 15. Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto al pozo del agua, hacia el atardecer, cuando salen las aguadoras, y dijo, oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda. Haz misericordia, mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los que habitan la ciudad salen a sacar agua. Sea, pues, que la Virgen, a quien yo diga, inclina tu cántaro y beberé, y me responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac. Y por ella sabré que has tenido misericordia de mí, señor Abraham. Y aconteció que antes que él acabara de hablar para sus adentros, he aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Entonces acá vemos cómo se le encomienda una misión a este siervo, ¿ya? De buscar esta novia, cómo él levanta una oración, cómo él también coloca de alguna manera cierta confirmación de que las cosas sucediesen de una manera eh, y que de esa manera fuésemos confirmados. Y eso qué importante, hermano, en nuestra relación con nuestro Señor, es que Él confirma muchas veces las decisiones, Él confirma los acontecimientos cuando nosotros también le pedimos a Él, oramos para que las situaciones sean confirmadas con hechos precisos y concretos. Yo creo que todos hemos vivido situaciones en que suceden cosas y son confirmación a lo que debemos hacer, a lo que debemos decidir, y Él nos va guiando, hermanos. Cuando tenemos esa oración constante, Él siempre nos va a guiar, nos va a abrir las puertas, va a poner las situaciones, va a poner a las personas precisas, va a poner la provisión, todas las cosas se van a ir dando solitas, hermanos, pero es muy importante
que esa sea nuestra oración. Mire, fíjese cómo, mire, él ora, incluso ora al Elohim de su señor Abraham. Ni siquiera vemos acá como que él ora como que realmente fuese su Dios, ¿ya? Sino que ora en el nombre del Señor, de Elohim, de su señor Abraham. Entonces, qué importante es, eh, que más aún nosotros que tenemos esa propiedad para orar directamente, ¿cierto? A nuestro Padre en el nombre de Yeshua. Amén. Eh, Dice que cuando estamos en la voluntad y permanecemos en Él, todas las cosas nos serán hechas. Amén. Todo lo que pidiéremos, lo recibiremos. Amén. Sobre todo cuando estamos pidiendo cosas que tienen que ver con su voluntad. Entonces también vemos acá significados, elementos proféticos como el pozo de agua, ya de esas aguas vivas. Vemos una conexión preciosa, ¿cierto? En ese encuentro de Yeshua con la mujer samaritana. Ya vemos las aguas también. Recuerde que las aguas vivas representan la palabra, representan la Torá, esa agua viva. Por eso Yeshua decía, aquel que tome de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, hermanos. Es una fuente inagotable, su Torá, sus palabras, esa agua que sale de él, ya es el agua que nos sacia, hermanos, que nos llena y que nos dicen, wow, esto no es un río, esto es un inmenso caudal de agua, ¿cierto? Que brotan, son ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Entonces vemos en la escritura una fuente inagotable, ¿cierto? Que sacia nuestra sed. Entonces vemos acá estos elementos. Juan 4 del 6 al 7 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Y Yeshua, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Entonces vemos aquí también una figura, ¿cierto? También de cómo este siervo le pide a Rebeca que le dé de beber. Amén. Vemos este pozo de agua, vemos estas aguas, ¿cierto? Que representan la Torá, la palabra. Vemos también que Rebeca, su nombre, o Ribka, significa atrapar, ¿ya? Atada o sujeta. Mire, de alguna manera, cómo nosotros hoy en día entendemos que la novia debe estar sujeta a su Señor. Recuerde que solamente Cristo, el Mesías, Yeshua, es cabeza de la iglesia. Hermanos, no hay otras cabezas, no hay hombres que puedan colocarse en el lugar de él o establecer jerarquías o una serie de líneas de sujeción. Hermanos, eso no es el diseño y la escritura lo habla muy claramente. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Así como el varón es cabeza de su esposa, así como el Padre es cabeza de Cristo. Entonces la iglesia, su pueblo, su eclesía, su congregación, su novia, solamente tiene una cabeza y esa cabeza es Yeshua. Nosotros seguimos la voz del buen pastor. Y fíjese cómo Rebeca precisamente significa sujeta. Hermano, nosotros estamos sujetos. ¿A quién? A Cristo. Y el que nos une, esa sujeción los unos a los otros también que habla la Escritura, es a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que ha sido puesto en el cuerpo. Amén. Para que así todos como distintos órganos, distintos miembros de este cuerpo, estemos unidos por ese espíritu, por esas coyunturas, beneficiándonos, ¿cierto? Los unos a los otros a través de los dones, de las manifestaciones del espíritu, de esa multiforme gracia que nos ha dado para que aquel que enseña, aquel que corrige, aquel que exhorta, aquel que ministra, aquel que tiene don de fe, don de sabiduría, don de ciencia, don de sanidad, etcétera, todos esos dones funcionen como un solo cuerpo. Los dones, hermanos, los servicios que el Padre nos pueda dar no determinan autoridades dentro de la iglesia, no determinan coberturas, porque solamente el Señor tiene una sola cabeza. Amén, que es el Mesías. Y vemos también que Rebeca era hija de Betuel, ¿ya? Betuel era hijo de Milca y de Nacor, ¿ya? Que eran hermanos era hermano de Abraham. Entonces vemos acá, ¿cierto? Como de su propia familia es escogida Rebeca. Y Betuel, ¿cierto? Muy parecido a Betel, ¿ya? Significa casa de Elohim. Bet es casa y él es
Elohim. Entonces, también vemos cómo de la casa de Elohim viene Rebeca. Amén. Qué importante, hermano, que podamos entender que no debemos unirnos en yugo desigual. No hay enemistad entre las tinieblas y la luz. No hay enemistad entre Cristo y Belial, como dice la palabra. Y por lo tanto, eso nos habla a nosotros de que no podemos estar sujetas a hombres y sujetas al Señor. No podemos estar, ¿cierto?, con dos señores, dice la palabra, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, o agradamos al Señor o agradamos a los hombres. Y vemos acá cómo este significado, ¿cierto?, hoy día nos habla de cómo nosotros debemos ser casa del Señor, sujetos al Señor que nos ha llamado. Amén. Sigamos con el relato, dice Génesis 24, 16 al 20. Y la joven, la muchacha, era muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Y el siervo se apresuró a su encuentro y le dijo: dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y dijo: bebe, señor. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y dijo: también sacaré para tus camellos, hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entonces, hermano, acá vamos a ver características realmente que deben estar en la novia del Señor. Aquí, en esta figura profética, vamos a ver cuál es el corazón de la novia, cuál es la actitud de la novia que somos nosotros, hermanos, cuál es la señal de los hijos de Dios. Amén. Y vemos acá la actitud dispuesta. Primero, vamos a ir viéndolo parte por parte. Primero dice que era virgen, ¿ya? Eso habla de santidad, habla de ser una mujer apartada, de una mujer, ¿cierto?, que no había conocido a un varón, ¿ya? Es una mujer, también dice, servicial, muestra su generosidad, su atención, un corazón generoso, hospitalario, capaz de amar a los demás como nosotros mismos. O sea, fíjese, amaba a Dios, amaba a Elohim y también amaba a su prójimo. Vemos esa actitud, hermanos, y quizás no alcanzamos a dimensionar lo que ella hace, porque Eliezer o el siervo de Abraham le pide agua para beber, pero ella además tiene la actitud de decirle: le voy a dar de beber también a tus camellos. Llevaba 10 camellos. Dicen que una cantidad de agua enorme y probablemente que muchas veces tendría que haber sacado agua del pozo para llenar el abrevadero para que bebiesen todos sus camellos. Sabemos que los camellos consumen una gran cantidad de agua porque ellos guardan agua y por lo tanto, no sé, algunos dicen aproximadamente que tendría que haber llenado unos 200 cántaros de agua para haberle dado de beber a todos sus camellos. Entonces, realmente vemos una actitud, ¿cierto? Recuerden lo que decía Yeshua. Yeshua decía: si un hombre te dice que lo lleves 1 milla, llévalo 2. Si un hombre te pide tu capa, dale también tu vestido. Entonces hay una actitud, una característica que debe estar en la novia, y es ese amor por ayudar, ese amor por hacer algo más, por levantar la mirada, por tener una actitud atenta, una actitud servicial. Dice Hebreos 13:1: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Recuerde, los ángeles son mensajeros. Los ángeles van a ser enviados también en estos tiempos para guardar a sus hijos. Y también nosotros tenemos que estar atentos con un corazón sensibles al Espíritu para que Él nos guíe, ¿cierto? Y no seamos egoístas, no seamos a lo mejor amadores, como dice la palabra en contraste, amadores de sí mismos, egoístas, ávaros, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario, es una característica del amor al prójimo. Y el amor, hermanos, se demuestra con acciones. Amén. Así como nuestro amor al Señor lo demostramos guardando sus mandamientos, el amor a nuestro prójimo lo demostramos con acciones. Amén. Importante esto. Continúa el relato, dice: y el hombre, el siervo, fijando la vista en ella, callaba para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando todos los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo
y 2 brazaletes de oro que pesaban 10. Entonces acá también vemos elementos interesantes. Por ejemplo, vemos medio ciclo, ¿ya? De oro, pero fíjense que el medio ciclo también es una medida de el pago por la expiación de nuestros pecados. Amén. Dice ahí, por ejemplo, vamos a leer, por ejemplo, en Éxodo 30, 12 y 13, dice, cuando tomes el número de los, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Entonces vemos también una relación, ¿cierto?, en este medio ciclo de plata con exactamente el precio que se debía pagar por la expiación de nuestros pecados. Entendemos que Yeshua pagó el precio por nosotros. Amén. Esa expiación. Y por lo tanto lo vemos también en ese elemento de lo que el siervo le entrega a Rebeca. También, perdona, ya no, es 2 brazaletes. También le entregó, dice la palabra, 2 brazaletes de oro. Ya podemos también ver una relación con las 2 tablas de la ley, con las 2 tablas donde están los mandamientos, los 10 principales mandamientos del Señor. También podemos ver allí un símbolo también de las 2 casas de Israel. Amén. La novia, recuerden, es Israel, es su eclesía, la misma congregación de hoy, el mismo Señor que dirige a la congregación, a la iglesia de hoy, dice la palabra que es el mismo Señor que dirigió la iglesia del desierto, ¿ya? Porque recuerde, eclesía es congregación, ¿ya? Lo mismo que la palabra Keilah es congregación. Por lo tanto, dice que Yeshua mismo pastoreó la iglesia. Eso está en las palabras del discurso de Felipe, ¿ya? De Esteban, perdón. Esteban, ¿cierto? Cuando da el discurso, él habla y ocupa la palabra iglesia para referirse a la congregación del desierto de Israel. Y por lo tanto es la misma palabra que hoy día nos habla de que nosotros somos la iglesia, la congregación, somos el Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, que en las manos del Señor se unirán, ¿cierto? Como 2 varas en una sola cuando Él regrese. Amén. Entonces vemos aquí muchos elementos proféticos preciosos. Tenemos que entender entonces, hermanos, lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Para finalizar, dice la palabra Apocalipsis 19, del 7 al 9, alegrémonos y regocijémonos regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Corderito. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos acá un tremendo significado profético, un cumplimiento también que se confirma que Yeshua es nuestro Mesías, que Yeshua es el novio, ya que ha enviado a su siervo, el Padre envió a su siervo, el Espíritu, nuestro ayudador, el Consolador, para que nos prepare, hermanos, para que prepare nuestra vida, para que seamos limpios, para que podamos guardar en nuestro corazón los mandamientos, sean escritos con fuego en nuestra vida, podamos guardar su palabra y permanecer siempre con acciones justas delante de Él, amando al Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el sello, es la característica de los hijos de Elohim, de su pueblo. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos bendiga grandemente con su palabra. Amén.